Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema del corazón brota la vida o muerte, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versos 10 al 20. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Él que nosotros podemos estar en una correcta relación contigo, teniendo un corazón nuevo, cambiado, porque tú nos has puesto un corazón sensible a tu voz. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, que este estudio te dé gloria y nos enseñe a vivir tomados de la mano de nuestro Salvador día a día, porque sin Él nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, te rogamos tu bendición. Amén. Mateo nos dice en el capítulo 15 que llegan unos judíos, fariseos y escribas o maestros de la ley de Jerusalén a Galilea, con el fin de hablar con Jesús y además también con un objetivo escondido: pedirle que Él les demuestre que es el Mesías a través de señales milagrosas. Pero ellos se espantan al ver que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se sientan a la mesa a comer con manos impuras, dicen ellos, que no se han lavado las manos según la tradición de los ancianos. En un momento dado en la historia del pueblo de Israel, alguien trasladó la orden explícita de Dios de que los sacerdotes tenían que lavarse las manos en el tabernáculo o en el templo para presentar los sacrificios al Dios Altísimo, y esta orden la había trasladado al vulgo, al pueblo, y que toda la gente tenía que lavarse las manos antes de comer, además de lavar las vasijas, los platos y demás enseres. Esto no viendo el aspecto de sanidad, sino un aspecto ceremonial. El Señor Jesús les dijo que esa tradición no es palabra de Dios y que las tradiciones que ellos habían impuesto al pueblo invalidaban, muchas de ellas, la santa palabra de Dios. Les dijo: ¿por qué ustedes invalidan la palabra de Dios? Haciéndoles ver, enseñar, guiar, orientar a la gente de que descuida a sus padres y que ofrezcan a Dios una ofrenda, un dinero, con el cual pudiesen ayudar a sus ancianos padres. Ustedes están invalidando la palabra de Dios. Entonces, estos fariseos, enojados con Jesús, se retiran. Y vamos a continuar la lectura a partir del verso 10. ¿Qué sucede con el Señor Jesucristo, las multitudes y sus discípulos? Leamos pues. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo el Señor Jesucristo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? En la versión de Marcos
da la misma historia, pero Marcos hace énfasis en una palabra y la vamos a leer. Marcos 7, 18b y 19 dice: ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Y dice así: porque no entra en su corazón, sino en el estómago. Marcos aquí señala que los alimentos no van a entrar al corazón. Aquí quiero comentar que corazón significa el lugar donde están asentados los pensamientos, las emociones, las decisiones, la voluntad humana. O sea, esto del corazón se está refiriendo a alguna parte en nuestro cerebro donde nosotros tomamos decisiones, nos inclinamos a algo, nos gusta algo, y de ahí es que nosotros pensamos en o tomar o rechazar aquello que nos agrada o nos desagrada, con lo que estamos de acuerdo o no. Entonces, bueno, pues Marcos dice que no es aquello que entra al estómago lo que hace daño, porque esto no pasa al pensamiento, no pasa a la voluntad. En nuestros tiempos diría, no pasa a la mente, sino en el estómago y se elimina. Y sigamos leyendo el resto de lo que dice Mateo en el versículo 19, 18 y 20. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Esta palabra es la clave del estudio del día de hoy. Lo que hay en la voluntad humana, lo que hay en su pensamiento, es lo que contamina, es lo que provoca la muerte, o bien es lo que santifica, o es lo que da la vida a la persona. Sigamos leyendo. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte fue muy explícito y más de una vez dijo que lo que había en el interior de la persona, en sus pensamientos, en su voluntad, es lo que realmente tenía valor, porque de ahí es donde vamos a proceder, ya sea haciendo lo justo, correcto, o bien el pecado o la iniquidad. Entonces vamos a ver cómo desde el capítulo 5 que inicia el Señor Jesucristo hablando del Sermón del Monte, está señalando lo mismo, y vamos a leer algunos ejemplos de lo que Él mencionó. Así que vamos a ir al capítulo 5, versos 21a y 22, que dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Esa es la palabra, la ley explícita de Dios. Sigamos leyendo. Pero yo les digo, el Señor Jesús ahora, Él dilucida, aclara ese mandamiento que Dios dio allá en el monte Sinaí, no mates. Pero va el Señor Jesús más allá. Leamos. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Si te enojas en tu fuero interno y ese enojo puede conducirte a hablar o a actuar de una manera que dañes o la reputación o la salud de la persona, tú estás pecando y no has matado. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ver nosotros en Mateo 5, 27 y 28, que dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Es explícita la ley.
Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, para desearla en su fuero interno, en su pensamiento, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este pensamiento está ahí. Y en un momento dado, el hombre puede llegar a actuar en base a ese pensamiento y acercarse a la mujer y decirle y a actuar en forma tal que le haga conocer que la desea. Y si ella accede o no, esto está ocasionando ya un daño a la honra de la mujer, a la honra del marido, un daño a la familia, un daño a la sociedad. Este hombre, con pensar en la posibilidad de adulterar, él ya está pecando, como si estuviera adulterando. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. No vas a jurar de una manera falsa. Tus juramentos que hagas los tendrás que cumplir. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Y aquí el Señor Jesús dice que ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por Dios, ni por alguna manera. ¿Y por qué? Vamos a leer entonces el siguiente versículo que nos dice: antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y dice: y lo que es más de esto procede del mal. Si nosotros juramentamos nuestro dicho, muy posiblemente es para tener un respaldo a nuestra palabra. Pero entonces significa que es probable que nuestra palabra no sea verdadera, que estamos diciendo una mentira, pero hacemos un juramento para que la gente confíe en nuestra palabra. Así que el Señor Jesús nos dice claramente que nosotros debemos de ser veraces en nuestro hablar y por lo tanto en nuestro pensamiento. Todo viene de nuestro corazón. El corazón humano es malo. Así lo dijo nuestro Dios muy en el principio, cuando Dios hace un juicio a la humanidad y Él causa el diluvio. Después del diluvio, Dios promete que no va a haber un juicio semejante, porque el hombre desde su niñez es malo. Veamos Génesis capítulo 8, verso 21. Nunca más volveré a maldecir la tierra, dice Dios, por causa del hombre, porque la intención del corazón, otra vez, el lugar donde se asientan los pensamientos, la voluntad, las emociones, las decisiones del hombre, es mala desde su juventud. El hombre es malo. Y esa maldad hace que el hombre piense de una manera pecaminosa y por lo tanto actúe así, tanto hable como hechos. Así que cuando alguien se enoja contra alguien, está cometiendo un homicidio. Cuando alguien ve a una mujer deseándola, ya está cometiendo adulterio. Y muchas veces cuando una persona jura es porque hay algo de fondo perverso, malo. No es sincero, no es correcto. Ahora bien, si el hombre es malo desde su juventud, ¿qué puede hacer el hombre para tener una relación correcta con Dios? Vamos a ver que el Señor Jesucristo, muy al principio,
en el Sermón del Monte dice que solamente aquellos que tienen un corazón limpio pueden ver a Dios. Un corazón donde brota la verdad, la sinceridad, la búsqueda de Dios. Pueden ver a Dios. Leamos cómo dice entonces en Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados, muy felices, los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Pero estamos diciendo que el corazón del hombre desde su niñez o juventud es perverso. ¿Cómo es que puede haber gente que tenga un corazón limpio? Aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que saben que son pecadores y que no pueden agradar a Dios por sus esfuerzos, por su religión, son los que vienen a Él y le piden perdón, le piden misericordia. Por eso el Señor Jesús dijo, iniciando su sermón del monte, capítulo 5, verso 1, ¿cómo dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que saben que son nefastos, aquellos que saben que no pueden ser correctos ante Él, aquellos que saben que su pensamiento es inicuo, que su interior es malvado, vienen a Dios y le piden a Él perdón en su misericordia y gracia. Y Dios lo oye y Dios le contesta. Por eso el evangelista Juan dice así en el capítulo 3, verso 16, que Dios ha ya dado salvación al hombre a través de un sacrificio vicario, un sacrificio que es necesario para el perdón de los pecados. Pero yo no voy a hacer ese sacrificio, alguien lo va a hacer en mi lugar. Y ese alguien es Jesucristo. Dios proveyó al Cordero de Dios que ocuparía mi lugar en la cruz. Así que veamos cómo dice Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que crea en Jesús, aquel que le reciba como su Salvador y Señor, tendrá vida eterna. Vendrá pues a ser hecho hijo de Dios. Al final de cuentas, la vida eterna es conocer a Dios como nuestro Padre. Vamos a ver que el mismo evangelista Juan, capítulo 1, verso 12, nos lo dice así. Pero a todos los que le recibieron, aquellos que creen en Jesús como su Salvador y Señor, quiere decir esto que saben que Él murió, Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero que le obedecen. Y Él es el Señor, el amo de su vida. Entonces aquellos que le han recibido, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, lo aclara, a los que creen en su nombre y lo obedecen. Es así, bueno, pues, que aquellos que creen en su nombre y lo obedecen, ellos son los bienaventurados que son pobres en espíritu, que saben que ellos no pueden agradar a Dios por sus esfuerzos, porque ya hubo alguien que lo realizó, Jesucristo. Y ellos entonces creen en Jesús como su Salvador y le obedecen como su Señor. Y de esta manera podemos tener un corazón limpio y por lo tanto veremos a Dios. Y lo vemos. En nuestra vida diaria tenemos una relación especial con Dios, una relación espiritual, cotidiana. Lo sentimos, lo vivimos, lo disfrutamos. Y por lo tanto, tenemos amor hacia Él. Y por el amor que le tenemos a Él, nos alejamos del pecado. Bien dijo el Señor Jesucristo que el primer mandamiento
y más importante que todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu ser. Amándolo a Él de una manera intensa, comprometida, veraz, podemos amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Así que la invitación para ti es: si tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador y Señor, hoy es el tiempo. Es el tiempo de que vengas a Dios y que le digas: reconozco que soy pecador, que desde joven he sido malvado. Delante de ti me avergüenzo. Perdona mis pecados. Y que Jesucristo, Él haga efectiva su muerte sustitutiva en mi beneficio. Y de esa forma vengas a ser hijo de Dios. Como dice Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, derecho, autoridad de ser llamado hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Así, bueno, pues es la invitación. Y si tú ya caminas con Dios, debes de recordar que de tu corazón brota la vida, y que por lo tanto tú tienes el Espíritu de Dios y puedes vencer ese pecado que te hostiga, ese pecado que no te impide caminar como tú quisieras. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración, dándole gracias a Dios y, por favor, a comprometernos con Él, con Dios, para obedecerle. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque ahora somos tus hijos. Ayúdanos, fortalécenos en nuestro hombre interior, que tu Santo Espíritu nos guíe día a día y que nosotros obedezcamos a tu voz para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Te invitamos, querido amigo, a que estés con nosotros todos los martes a las 6 de la tarde para orar por las peticiones que tú bien puedas poner a nuestro conocimiento. Gracias. También estamos en Facebook, en YouTube, y nuestros horarios son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho, comparte, es muy importante. Ve los videos anteriores, Dios te bendiga.